Muy buenas, tengan todos y todas. El día de hoy estaremos trabajando sobre la trayectoria del sistema de partidos políticos en Costa Rica entre 1953 y 1980. Esta trayectoria del sistema de partidos y de la consolidación de nuestro sistema de partidos bajo un orden democrático posterior a la conclusión de la Guerra Civil de 1948 y al término de la Junta Fundadora de la Segunda República y posteriormente la Asamblea Constituyente, Costa Rica transita paulatinamente hacia la democracia, hacia la democracia liberal procedimental, durante estos periodos que, como lo vamos a ver, los vamos a dividir en cuatro importantes periodos del análisis y de la conformación de nuestro sistema de partidos políticos, pero sobre todo la inscripción de Costa Rica bajo un orden democrático completo, que no es hasta 1975, posterior a que se levantara la proscripción al partido Comunista, en este caso al Partido Vanguardia Popular, para la participación legal y activa dentro de las elecciones. No es hasta 1975 que Costa Rica ya consolida su sistema de partidos políticos posterior a esta proscripción que devino de la guerra civil. Eh, Nuestro sistema de partidos madura durante todo este proceso, durante todas estas décadas. Se consolidan instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, el registro, el registro civil también, y nuestro registro electoral. Es en este sentido que Costa Rica logra avanzar paulatinamente y sostener las dinámicas electorales. Asimismo, es importante resaltar que durante este periodo la discusión en torno a nuestro sistema de partidos rondaba fundamentalmente por la discusión vinculada a el qué hacer con la institucionalidad pública, el qué hacer con la economía, y las discusiones también se centraron en torno a programas políticos de los distintos partidos. Las reconfiguraciones entre estos son centrales para explicar nuestro avance democrático. Como pueden ver, estas son las etapas que componen nuestro sistema de partidos políticos, iniciando con la transición hacia la democracia y el reacomodo de nuestro sistema de partidos políticos, que parte de 1953 a 1962. En este momento, todavía las heridas culturales, sociales y políticas derivadas de la guerra civil eran palpables dentro de las discusiones en los partidos políticos y entre los partidos políticos, pero también es en esta época donde se empiezan a diferenciar los distintos bandos que componen o que se derivaron de la guerra civil. Eh, Tiene como límites la guerra civil y el gobierno de facto de la Junta Fundadora de la Segunda República, que la comandaba José Figueres Ferrer, y por otro lado las elecciones de 1962, en las que compiten electoralmente los principales líderes y las fuerzas que habían protagonizado la guerra civil, exceptuando claramente al Partido Vanguardia Popular. Comprende tres elecciones este periodo de 1953 a 1962. En primera instancia, las elecciones de la Asamblea Constituyente en el 49, las legislativas y municipales en el periodo de 1949, las elecciones de 1953, que resulta victorioso José Figueres Ferrer y el Partido Liberación Nacional, y las elecciones de 1958, que gana Mario Chandi con el Partido de Unificación Nacional y que se convierte también como parteaguas del vínculo entre el sector ulatista y el sector calderonista, como parte del momento histórico que se vivía. Para las elecciones del 53 no hay participación calderonista y obviamente comunista por la proscripción. Y en las elecciones del 58 Mario Chandi obtiene un importante triunfo frente a Francisco Orlich, que posteriormente será presidente por el Partido de Liberación Nacional. Esto gracias al voto y a que Mario Chandi logra captar el voto calderonista a partir de una promesa de campaña del retorno de Calderón Guardia del exilio. Y es mediante esta movilización del voto que logra
acceder. La alternancia en este periodo contribuyó en buena medida a la estabilidad democrática. Eso es importante porque tanto Liberación Nacional como la oposición ulatista o calderonista intercambiaron el poder durante esta época. Sin embargo, nuestro sistema de partidos aún se reconfigura posterior a la guerra civil. Hay luchas, hay discusiones internas dentro de los bloques, fundamentalmente dentro del incipiente Partido Liberación Nacional, que rompe o se desprende una buena parte a partir de la fundación del Partido Independiente y la separación de Jorge Rossi de dicho partido y la fundación de este partido independiente en respuesta a las supuestas maniobras que Figueres realizó al interno de Liberación Nacional para que no quedara como candidato. Esto porque José Figueres apoyaba a Francisco Orlich como candidato a la presidencia, y esto generó una rencilla interna que se decanta con la ruptura del bloque. Posteriormente a la etapa de transición y reacomodo de nuestro sistema de partidos políticos, encontramos la etapa de la cristalización de la bipolaridad entre 1966 y 1982. Es el periodo más largo. Este periodo se compone por una reconfiguración de las fuerzas políticas al interno del país, al interno de nuestro sistema de partidos. Liberación Nacional se consolida como una fuerza, como la mayor fuerza o la principal fuerza política a nivel nacional, logra establecer una maquinaria electoral en buena teoría y en buena medida también derivado de la utilización de Liberación Nacional bajo una lógica clientelar de las instituciones públicas. Esto es un parteaguas en términos de nuestra reconfiguración del sistema de partidos y de la utilización por primera vez de un partido para estructurarse dentro de la institucionalidad pública. Casos similares los tenemos en México con el Partido Revolucionario, que gobierna por más de 80 años en México y que se convierte prácticamente en una maquinaria electoral en términos de la reconfiguración de partidos políticos, pero también del otro lado de la acera se da una reconfiguración del sector calderonista, del sector conservador en buena teoría, y con el ingreso nuevamente de Calderón Guardia del País, se reconfigura el Partido Republicano Calderonista, eh, más el Partido Unión Nacional. Se abre paso a la reconfiguración, como les mencionaba, y el sector calderonista logra aglutinarse con la coalición Unificación Nacional, que se deriva de la coalición entre el Partido Unión Nacional de corte ulatista y el Partido Republicano Calderonista, que resulta ganadora en 1966 con Joaquín Trejos Fernández. Los límites de este periodo se encuentran en el 66 con la conformación de esta coalición y en las elecciones del 82 con la confirmación del partido Unidad Social Cristiana, ya bajo la fusión de los distintos partidos que la componían en 1983. Es durante todo este periodo que la oposición al Partido de Liberación Nacional se fragmenta, se coaliciona, se separa, se moviliza en distintos campos, y es hasta 1983 cuando logran esta fusión. Ya hablamos de la institucionalidad del Partido Liberación Nacional durante esta época, y es acá donde también se consolida el proyecto político de Liberación Nacional, esto al obtener prácticamente mayorías dentro del Congreso, a excepción del 78. El 78, cuando gana Rodrigo Carazo, Liberación Nacional no tiene la mayoría en el Congreso, por lo tanto no tiene una capacidad de maniobra sobre sus proyectos de ley y sobre su manejo político al interno de la Asamblea Legislativa. Fuera de este periodo, Liberación Nacional prácticamente gobierna dentro de la Asamblea Legislativa. Esto le faculta un proceso de consolidación de cuadros y liderazgos políticos que se van formando al interno del partido, donde se encarrera a nivel del partido y donde posteriormente entran a conformar parte del orden burocrático institucional costarricense. Y es acá donde también se logra consolidar el modelo desarrollista en Costa Rica, obviamente aunado a las capacidades que el Partido de Liberación Nacional tenía dentro de las instituciones públicas y dentro de la Asamblea Legislativa.
La bipolaridad se convierte en bipartidismo y esto es en 1986 a 1998. Esto con la aparición ya del Partido Unidad Social Cristiana, que es la fusión de los distintos partidos de orden social cristiano y conservadores, entre esos el Renovación Democrática, el Unión Popular, el Demócrata Cristiano y el Republicano Calderonista, o el Republicano Nacional, lo que refiere a una estructura más compacta y unificada que las anteriores versiones o las anteriores coaliciones. Ya no es una lógica de coalición, sino una lógica de fusión. Y con una agenda política mucho más estructurada en términos programáticos. Es dentro del Partido Unidad Social Cristiana en el 83, pero también en la experiencia que tienen con la coalición Unidad que lleva a Rodrigo Carazo al gobierno en 1978, que también las discusiones en torno al orden programático se empiezan a consolidar. Y es que las tesis neoliberales o las tesis aperturistas de reducción del Estado, de apertura comercial y demás, se asientan directamente en estos partidos, mucho también aunado a la formación que cuadros conservadores o socialcristianos tenían sobre el qué hacer con la economía costarricense. Además, se estaban ya presentando, ya aquí estábamos en un momento de crisis económica entre el 79 y el 85. Costa Rica sufre una de las peores crisis económicas de su historia. Y es acá donde la reconfiguración también del Partido Unidad Social Cristiana toma como punto de partida las bases programáticas de orden neoliberal. Eh, el PLN reafirma su hegemonía, gobernando en 3 ocasiones en este periodo, entre el 86 y el 94. Y es acá donde ya el bipartidismo se logra reconfigurar y presentamos 2 partidos que se intercambian el gobierno año con año. Y esto les permite también, en buena teoría, gobernar bajo una lógica de acuerdos puntuales entre las élites partidarias. Este elemento es central. Uno de los principales factores de la ruptura del bipartidismo es la misma esencia del bipartidismo. Y esto porque los acuerdos entre las élites partidarias excluían prácticamente a una mayoría de otros partidos políticos mucho más pequeños, como el Partido Vanguardia Popular, el Partido Pueblo Unido y otros partidos alrededor de estos. Los excluía de las decisiones, pero fundamentalmente porque a lo interno de Liberación Nacional y a lo interno de la Unidad Social Cristiana, en términos del programa político hay una reconversión y esto lo que faculta es una equiparación del programa político y una lógica de consecución del quehacer a nivel económico y a nivel institucional. Es acá donde donde hay una acentuación importante sobre los programas de ajuste estructurales que los estaremos viendo en posteriores clases, pero es acá donde esta igualación entre los programas políticos de estos partidos le contribuyen a reconfigurar este bipartidismo que en buena teoría también es un pacto entre élites partidarias y económicas. Hay un debilitamiento en este momento de las fuerzas de izquierda y la proscripción de los partidos políticos contribuyó a la diferenciación de los bipolos y a la hegemonía relativa de Liberación Nacional. No es una hegemonía total, como el PRI, como el Partido Revolucionario Institucional de México. No es una hegemonía total, sino una hegemonía relativa con intercambio en algunos momentos del gobierno. En términos muy generales, estos son los elementos que reconfiguran estos 3 primeros periodos hasta el 98. La ruptura del bipartidismo se da entre 1998 y el 2010, pasando a un pluripartidismo moderado. En el 98 tenemos por primera vez un abstencionismo del 30%. Miguel Ángel Rodríguez no entra con una mayoría y ya hay una movilización del descontento social frente a este pacto entre élites, entre los partidos tradicionales, con un orden muchísimo más conservador al interno de ambos partidos y con una dirección económica claramente libre mercado y aperturista. Y ya con la aparición en el 2002 del partido Acción Ciudadana, posteriormente del partido Frente Amplio en el 2006, ya se empieza a reconfigurar el tablero en términos de ese bipartidismo y estamos avanzando hacia un pluripartidismo moderado.
no sin antes mencionar las experiencias de Fuerza Democrática en el 94 y el Partido Movimiento Libertario también para el 98. La ruptura del sistema de partidos bipartidista se da también en una reconfiguración de las dinámicas de culturalización política de nuestro electorado, que hasta el día de hoy, ya entre el 2014 y el 2022, estamos viendo una reconfiguración que al momento falta por desarrollar. En términos muy generales, la distribución relativa de la participación electoral y el abstencionismo por año en elecciones presidenciales la podemos denotar en este gráfico. Como podemos ver, en primera instancia tenemos una transición democrática entre el 1953 y 1962. Posteriormente pasamos a un periodo muchísimo más extenso, entre 1966 y el 83, que es este periodo que transita acá. Luego la etapa o el momento del bipartidismo, pasando pluripartidismo moderado, y nos aproximamos a un multipartidismo en términos de una alta fragmentación, de una volatilidad del voto, y movimientos importantes en términos de la cultura política costarricense. Tanto la etapa del pluripartidismo moderado como el multipartidismo la estaremos estudiando a profundidad en las próximas clases. No obstante, la transición hacia la democracia más la bipolaridad componen un importante momento en Costa Rica sobre la reconfiguración de su sistema de partidos políticos, y claramente es en el 75 cuando ya se puede hablar de una verdadera democracia en Costa Rica, posterior a la legalización del Partido Vanguardia Popular y de los sindicatos que han sido proscritos posterior a la persecución que ejerció la Junta Fundadora de la Segunda República y en su mando José Figueres sobre los comunistas y sobre los sindicatos de organización obrera en el país. El bipartidismo se compone también en un momento histórico de transformación de orden económico a nivel nacional y mundial, y también responde ya a una consolidación de las élites económicas y políticas que fueron madurando su accionar durante la etapa de la bipolaridad. Como bien se los comentaba, es una etapa en la cual la oposición al Partido de Liberación Nacional se fragmenta en distintos partidos, se coaliciona en ciertos momentos, gana ciertas elecciones, pero nunca bajo una lógica y un orden establecido y ordenado en términos políticos y programáticos. Como pueden ver, la línea azul, que representa en este caso la participación relativa, tiene una caída y posteriormente un ascenso entre la bipolaridad y el bipartidismo, y claramente tiene una caída, una ruptura importante en 1998, que tiene también que ver con el ascenso del abstencionismo relativo, que llega prácticamente a un 30% para dicha época, y que se sostiene en los últimos años a una reducción de la participación, un aumento del abstencionismo, y que parece ser una tendencia dentro de nuestro sistema de partidos políticos. Para finalizar, nótese que en la etapa tanto de la transición de nuestro sistema de partidos políticos como de la bipolaridad, este es el comportamiento que se logró identificar. Nótese que durante estos dos periodos, hay cuatro gobiernos del Partido Liberación Nacional y 3 gobiernos de la oposición calderonista, de la oposición ulatista, sobre todo de la oposición ulatista dentro del gobierno de Mario Echandi. Posteriormente, tanto el Partido Unificación Nacional, que es la unión entre el Partido Unión Nacional y el Partido Republicano Nacional, lleva a José Joaquín Trejos Hernández, ya con una clara estructuración de orden político que se enraizaba a los grupos económicos conservadores en términos sociales y liberales en términos económicos, que se empezaron a aglutinar en estos 3 partidos. Rodrigo Carazo, que fue una ruptura que sufre el Partido Liberación Nacional, una ruptura importante de ciertos cuadros políticos y de cierta base programática, que se decanta en esta estructuración. Acá hay un error
fundamental, y es que el gobierno de Rodrigo Carazo va de 1978 a 1982. Posterior del gobierno de Rodrigo Carazo, continúa el gobierno de Luis Alberto Monge, que va del 82 al 86, y posteriormente lo estaremos trabajando en las próximas sesiones. Muchas gracias y quedo atento a sus consultas.